Tremenda bomba informativa os traigo este viernes. Hoy es un día histórico. ¿Y si Estados Unidos estuviera a punto de asestar el golpe económico más duro contra Rusia desde el inicio de la invasión? Eso es exactamente lo que podría estar ocurriendo en estos momentos. Y lo más llamativo no es solo el contenido del proyecto de ley, sino el enorme apoyo político que ha conseguido en Washington. Si finalmente sale adelante, las consecuencias para la economía rusa podría extenderse mucho más allá de las fronteras de Rusia. El Senado de Estados Unidos está cada vez más cerca de aprobar un proyecto de ley que endurecería de forma drástica las sanciones contra Moscú. Según acaba de informar el medio de prensa Axios, la iniciativa ya cuenta con al menos 61 copatrocinadores, una cifra suficiente para garantizar su aprobación en la Cámara Alta. En otras palabras, el respaldo ya existe. El principal obstáculo ya no son los votos, sino encontrar el espacio en el calendario legislativo para celebrar la votación. Y aquí es donde la noticia adquiere una dimensión mucho mayor. No estamos hablando de una sanción más. Este proyecto de ley propone imponer aranceles secundarios del 100% a los países que continúen comprando petróleo y gas ruso. Es decir, no solo se castigaría directamente a Rusia, sino también a quienes sigan financiando la principal fuente de ingresos del Kremlin. Si esta medida termina convirtiéndose en ley, el mensaje sería contundente. Cualquier país que quiera seguir haciendo negocios sucios energéticos con Moscú deberá asumir un coste económico enorme. Y eso podría cambiar por completo el equilibrio de la presión internacional sobre Rusia. Pero hay un detalle que hace esta noticia todavía más significativa. El apoyo al proyecto no procede únicamente de un partido. Ha conseguido unir a republicanos y demócratas, algo cada vez menos habitual en la política estadounidense. De los 61 copatrocinadores actuales, 39 son republicanos y 22 son demócratas, reflejando un consenso poco frecuente cuando se trata de política exterior. Y la maquinaria política ya se ha puesto en marcha. La dirección republicana del Senado ha iniciado el proceso de consulta entre sus miembros precisamente para detectar posibles objeciones antes de llevar el texto al Pleno. Este movimiento suele interpretarse como un paso previo para acelerar precisamente la votación y así evitar retrasos innecesarios. Pero la historia no termina ahí. La versión actualizada del proyecto también está siendo impulsada por el senador demócrata Richard Blumenthal, demostrando que el respaldo atraviesa las líneas partidistas. Después de superar el Senado, el texto todavía debería ser aprobado por la Cámara de Representantes antes de llegar al presidente de los Estados Unidos. Y aquí aparece otro elemento que aumenta todavía más la importancia de este momento. Según ha informado previamente CNN, Donald Trump estaría dispuesto a respetar este proyecto de ley bipartidista. Eso significa que la iniciativa podría contar con apoyo tanto en el Congreso como en la Casa Blanca, reduciendo considerablemente las posibilidades de que quede bloqueada por razones políticas. Pero hay un componente simbólico que convierte esta noticia en algo todavía más relevante. Lindsey Graham fue uno de los principales impulsores de esta legislación y una de las voces republicanas más firmes a favor de aumentar la presión sobre Moscú. Poco antes de que se alcanzara el acuerdo definitivo con la Casa Blanca, viajó precisamente a Ucrania para reunirse cara a cara con el presidente Volodymyr Zelensky. Allí anunció que ya existía un entendimiento sobre la versión final del proyecto de sanciones y estaba todo ya ultimado. Ese viaje fue interpretado como una demostración de apoyo incondicional a Ucrania en un momento especialmente delicado de la guerra. Y ahora, apenas unos días después, la iniciativa que defendía parece haber alcanzado el respaldo político necesario para convertirse en toda una realidad. Pero la gran pregunta es evidente: ¿qué ocurriría si estas sanciones entraran en vigor? La economía rusa depende en gran medida de los ingresos procedentes de las exportaciones de petróleo y gas. Aunque las sanciones occidentales ya han reducido parte de esos beneficios, Moscú ha conseguido mantener un importante flujo de ingresos gracias a las compras realizadas por otros países.
Precisamente ahí pretende golpear este proyecto de ley. En lugar de limitarse a sancionar a Rusia, busca dificultar que terceros países sigan adquiriendo sus recursos energéticos sin asumir consecuencias económicas. Es un cambio de estrategia que pretende aislar aún más al Kremlin y, por ende, reducir la financiación de su esfuerzo militar. Si un número suficiente de compradores decide reducir sus importaciones para evitar esos aranceles, Rusia podría enfrentarse a una disminución considerable de sus ingresos energéticos, y eso tendría implicaciones directas para su capacidad de sostener una guerra larga y costosa. Sin embargo, todavía queda un último paso. Aunque el Senado parece tener los votos necesarios, está todo cuadrado, el proyecto deberá superar la Cámara de Representantes y completar todo el proceso legislativo antes de convertirse oficialmente en ley. Pero la parte más dura, que es el acuerdo, ya está cerrado. Hasta entonces el resultado no está completamente asegurado, pero entre bambalinas ya tienen el número de personas y teóricamente ya tienen los votos. Aún así, el simple hecho de que esta iniciativa haya conseguido reunir un apoyo tan amplio ya envía un mensaje político muy claro e importante, no solo de apoyo a Ucrania, sino sobre todo en contra de Rusia. En Washington crece la voluntad de incrementar la presión económica sobre Rusia y de dificultar que el Kremlin siga financiando su maquinaria de guerra para atacar a gente inocente. Si finalmente el Congreso estadounidense aprueba esta legislación, como ya va todo en marcha, podríamos estar ante una de las decisiones económicas más importantes contra Rusia desde el comienzo de la invasión a gran escala. Estamos hablando de un acontecimiento histórico, un movimiento que no solo afectaría a Moscú, sino también a todos aquellos países, atentos, a todos aquellos países que todavía mantengan un intenso comercio energético con el Kremlin. Y por eso esta votación podría convertirse en uno de estos momentos que con el paso del tiempo terminan marcando un antes y un después en la estrategia occidental para debilitar la capacidad económica de Rusia. Entonces no estamos hablando solo de que Estados Unidos ha otorgado o está en fase de otorgar la licencia de los Patriot para que se puedan fabricar en territorio ucraniano o en algún país cercano a Ucrania para que Ucrania tenga acceso a esos Patriot, sino que también con este paso que se va a dar próximamente estaríamos hablando de que económicamente sería uno de los mayores cercos a los que se enfrentaría Vladimir Putin, porque no se trataría solo de golpear al dictador ruso, sino a todo su entorno. Estamos hablando de países que colaboran, tanto directa o indirectamente, comprando energía para que ese dinero luego acaba utilizándose en el campo de batalla contra Ucrania. También tenemos que recordar que esto va a suponer un grave problema económico para el Kremlin, sumando a la cantidad de ataques ucranianos de los últimos tiempos contra refinerías, que ya habéis visto muchísimas imágenes en mi canal, en el cual se ve claramente cómo Rusia está perdiendo miles y miles de millones de dólares porque dañando todas esas refinerías es un petróleo que no se puede entregar porque evidentemente la producción se está frenando y están teniendo problemas energéticos. Por lo tanto, ya no solo estamos hablando de un acontecimiento histórico que podría ocurrir en cualquier momento, y os seguiré informando, sino que yo creo que Putin cada vez se está viendo más acorralado tanto en el campo de batalla como en la presión de Occidente contra el dictador ruso. Y bueno, ¿qué tenéis que decir de esta noticia? Porque me imagino que os habrá pillado por sorpresa. Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes y nos vemos en el próximo vídeo.